muestra a ustedes. En esta edición del Campo, la Industria Verde, vamos a dedicarnos a analizar un poco la situación internacional en un nuevo contexto. Todos sabemos que los precios de los básicos agrícolas han bajado y por eso ha sido muy interesante un seminario que se hizo esta semana en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con la presencia de William George, un experto que ya conoce la Argentina, pero él pertenece al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y pintó un panorama de lo que se puede esperar para la próxima campaña a partir de un informe del USDA precisamente del viernes pasado. Sobre esto vamos a conversar con Ramiro Costa de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es el jefe de análisis económico de esta organización. También se trató el tema ganadero, la situación de la carne en el contexto internacional, tema que presentó nuestro conocido Víctor Tonelli, con quien vamos a dialogar, y hablaremos también con Ricardo Capese, que es el titular de Agrofarma, la empresa que estuvo sosteniendo este seminario en la Bolsa de Cereales. Después lo bajamos un poquito al plano local conversando con Hernán Fernández. Hernán es analista del mercado de la firma CENI y él también puede tener y nos va a hacer un poco un enfoque de la repercusión de este informe en el plano local y lo que se puede esperar como reacción de nuestros productores frente a este panorama. Vamos a conversar también con Leonardo Sarquís. Leonardo pertenece a la Mesa Agropecuaria del PRO. Con él vamos a charlar sobre la situación en general de lo que hemos visto en las entrevistas anteriores y lo que es la acción política en este momento. Cuáles son las propuestas que tiene el PRO para atender esta coyuntura bastante complicada que afronta hoy el sector agropecuario argentino y en consecuencia la economía nacional. Y como siempre Jorge Castro mirando también el plano externo en función de estos movimientos que está teniendo la situación de las materias primas de origen agropecuario y alimenticio. Estos son entonces los temas que vamos a conversar con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Y en este evento realizado en la Bolsa de Cereales con el apoyo de la empresa Agrofarma, uno de los disertantes fue Ramiro Costa, que es el director de estudios económicos de la Bolsa de Cereales, quien hizo una presentación planteando el panorama local, que ha sido bastante duro, digamos. Pero queremos un poquito que lo resumas y luego te vamos a preguntar sobre la impresión que te generó la charla del experto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sí, la charla, muchas gracias Héctor primero por la entrevista y por estar aquí presente hoy en este evento. A mí me tocó dar la parte poco simpática del contexto de corto plazo del sector agrícola granario en Argentina y como todos sabemos con la fuerte baja de precios de los commodities de cerca de un 30% y con todas las políticas agrícolas que conocemos hace unos cuantos años, el panorama es muy negativo. Y luego de ya un año entero de muy malos resultados económicos, estamos entrando en el segundo año también con resultados proyectados muy bajos o negativos directamente, lo cual a nosotros de la bolsa ya nos permite estimar que sin tener el área definida de soja, dejándola constante, estaría Argentina sembrando 1 millón de hectáreas menos que el año pasado. Con una caída muy fuerte en trigo que ya está consolidada porque ya no se puede sembrar y presumiblemente de maíz. Y maíz también estamos estimando a hoy 20%. De nuestra precampaña. Todo esto con un impacto notable en todo lo que es no solamente a nivel de productor, ¿no? Sino a nivel de todas las compañías de insumo, de todo lo que es las economías dentro de las regiones, lo que es el transportista, lo que es el acopiador, lo que es todos los servicios y sectores asociados a un área de siembra que viene cayendo hace 2 o 3 años consecutivos. Y que pareciera ser una reacción bastante lógica, bastante racional respecto a la rentabilidad que se puede esperar, que según tus números es negativa. Sí, exactamente. Nosotros utilizamos números de rentabilidad oficiales, son los del INTA, que para la mejor zona de Argentina o una de las mejores zonas de Argentina da márgenes brutos proyectados negativos. Entonces cuando uno agrega los costos de transporte para aquellas zonas que son más alejadas a puerto, aún son aún peores. O sea, es una estrategia, digamos, óptima, entre comillas, de parte del productor de reducir su exposición al riesgo, que es muy alta. Porque ¿cómo podría llegar a cambiar el escenario? Y podría cambiar si hay un cambio de políticas o un cambio de precios. Precios a nivel internacional, claramente no hay ningún indicio de que puedan pegar un salto, ojalá ocurriera, o hay bajos indicios de que eso puede llegar a ocurrir. Y luego queda la variable política doméstica, qué puede pasar con un próximo gobierno, un nuevo presidente en Argentina. Y claramente la decisión ha sido esperar y ver que aclare.
y sembrar ya con la decisión tomada, ¿verdad? Pasemos, ya que introdujiste un poquito el tema, a los comentarios que hizo el experto del USDA. Como él planteó un panorama, a mi juicio, un poquito neutro, digamos, factores a favor, factores en contra, pero todos eran neutro más o neutro menos, pero el promedio general, como que lo que salió en el informe del viernes pasado del Departamento de Agricultura, como estimación de stock finales y demás, llegó y ahí está. Exacto. Sí, fue simpático porque de 6 variables que analizó, 2 eran neutrales positivas, 2 eran neutrales negativas, 1 era positiva y 1 era negativa. Resultado final, neutro-neutro. Yo creo que en ese sentido lo importante ahí es evaluar la ponderación de cada una de esas variables en su incidencia en el precio. Yo creo que las variables que están vinculadas con la parte positiva son aquellas variables que están más vinculadas a eventualmente una oferta un poquitito más reducida que la que se estaba proyectando hasta hace un tiempo, pero que en el contexto de una oferta global muy abundante pueden tener un recorrido positivo en el precio, pero no tan relevante. Ahora, aquellos factores que tienen un impacto de neutro a negativo, como por ejemplo qué puede pasar con la tasa de interés en Estados Unidos y cómo puede impactar eso en el valor del dólar respecto de las restantes monedas, puede tener un impacto mayor. Y las expectativas son a que se mantengan constantes, lo cual sería bueno en este escenario, a que se aprecie aún más el tipo de cambio en Estados Unidos, lo cual a Argentina, con un tipo de cambio que está también relativamente fuerte, y con un contexto de competidores o países vecinos que han devaluado fuerte su moneda, nos juega en contra. Sí, de todas maneras también en el otro costado, del otro lado del mostrador está la demanda, y él lo que ha planteado es que este crecimiento, con una duplicación cada 7 años de la demanda china, aparentemente va a ser difícil de tener. O sea que si bien tenemos una oferta que ha crecido más que la demanda tiene un crecimiento muy fuerte también. Creo que esa es la parte clave de su mensaje. Quizás estamos en una coyuntura de precios bajos porque la oferta ha superado durante algunos años consecutivos a la demanda, pero que todos los factores que han hecho que los precios lleguen al valor donde están hoy en día se mantienen. Sigue tan fuerte la demanda china, como siguen fuertes los mandatos de corte obligatorio con biocombustibles, como sigue fuerte la demanda en todo el mundo, no solamente en China. Con lo cual, el escenario hacia algunos años adelante sería de volver a ver precios mejores que lo que estamos teniendo en este momento en el mercado mundial. También se le preguntó respecto a cómo están los farmers hoy frente a estos precios agrícolas, y él respondió. ¿Qué comentario tenés sobre esa respuesta? Sí, él hizo un comentario de que los resultados son positivos, si bien bastante menos positivos que años anteriores. No obstante, probablemente sea una realidad de aquellos estados que tienen una producción este año mejor que en algunos otros, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo hoy a la mañana un informe de la Universidad de Missouri, donde los farmers de esa región arrojaban márgenes negativos en casi todos los casos. Naturalmente, cuando uno ve el mapa de Estados Unidos y analiza cuál era el estado de los cultivos justo en ese estado, no es el mejor de todos, es uno de los peores. No es uno de los mejores estados agrícolas y además en un año regular. Exactamente. Ahora, ellos tienen un menor nivel de precios, pero no tienen restricciones ni cuantitativas ni derecho de exportación, lo cual también los ubica en una posición mejor frente a un escenario donde no es tan bueno, donde es adverso. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante, todos salimos, es decir, nos hubiera encantado que diga que ahora cambia todo y todos los precios se van para arriba, pero sabemos que eso no es así, vino a ratificar que el escenario que llegó está y es con lo que hay que moverse. Sí, tal cual, que ese es un escenario en el cual hay que tener mucha precaución a la hora de decidir la siembra, las tecnologías de siembra, la tecnología comercial me parece que es clave. Pensar en tener alguna estructura de comercialización mediante mercado de futuros, mediante alguna estrategia al cual permita prever alguna cobertura de precios y pensar que esto no llegó para quedarse, sino como bien dijo él, el futuro sigue siendo tan promisorio como lo que veíamos hace algunos años atrás. Vos también pensás así, me parece. Así es, totalmente convencido. Muchas gracias, Ramiro Costa, por ayudarnos con este resumen y este recogido de lo que se conversó hoy en la Bolsa de Cereales. Muchas gracias, Héctor. Enseguida continuamos. Bueno, y a Víctor Tonelli, nuestro viejo conocido, le tocó hacer una presentación sobre el sector de ganados y carnes, una presentación bastante optimista, te voy a decir, porque esto ha venido medio mal, pero te noté como que estás viendo una luz al final del túnel. Digamos, por supuesto que el tono del optimismo dependerá de la gradualidad o no de la mejora de la competitividad exportadora. Pero de alguna manera el mercado está descontando que algo va a ocurrir, en mayor o en menor medida, y hay algunas cuestiones que son estructurales, que están más allá del tipo de cambio disponible que reciba el exportador,
que tiene que ver con un stock que viene con tendencia declinante, que ya limita la oferta futura de los próximos 2 años, con un mercado internacional que no deja de crecer y que la verdad para las carnes vacunas sigue sosteniendo valores, con el ingreso a Estados Unidos y Canadá, que es la región del mundo que más paga por la carne vacuna. De hecho, Estados Unidos, el precio que ha pagado por la carne congelada, que es la materia prima que podemos venderle, subió el 19% en el último año para igual periodo, y así podríamos seguir. Entonces yo digo, más allá del tipo de cambio que de alguna manera el mercado está descontando que puede mejorar, hay otras cuestiones que son estructurales y propias del negocio que ya indican que los próximos años van a ser muy buenos. Y la verdad es que la relación carne-grano, al menos para el próximo año, va a seguir siendo buena. Y esto genera una demanda adicional de gente, te diría, extra sector, no extra agropecuario, extra ganadero, que está demandando terneros o novillitos para transformar su grano en el campo en carne. Así que el combo de las expectativas para el próximo año, yo diría para los próximos 2 años, francamente son muy buenas. Ahora, si además quien gane decide volver a darle competitividad en serio al sector, entonces te diría, ahí sí hay que ajustarse el cinturón. El sector, ¿qué expectativa tiene respecto de esto? ¿Vos estás notando que hay una feroz retención de hembras o novillitos que se guardan para recrear? Feroz no sería la palabra, pero si uno mira, por ejemplo, cómo ha sido la evolución de la faena de hembras sobre la faena total, el proceso nos está llevando a una clara vuelta a la retención. Y además, si vos mirás el valor de un vientre, que el año pasado estaba entre 5.500 y 6.000 pesos, un vientre bueno, digamos, no vaquillona, y hoy ya está entre 9 y 10.000, te está mostrando que el mercado y el sector se está anticipando a tomar decisiones o a tomar posiciones, o lo que está ocurriendo con la invernada, digamos, un ternero que no deja de subir. Así que yo creo que el sector lo está previendo. En el medio, claramente, el bolsillo está flaco, por lo tanto, si hubiera herramientas que les permitieran tomar decisiones más audaces, lo haría. También está expectante para ver si efectivamente la luz verde de la exportación se termina de iluminar como luz larga o sigue con luz de posición. Bueno, se está jugando, pero hay una expectativa. La ganadería, el negocio del eterno futuro. Absolutamente. Algún día llegará. Sí, pero no ha sido mala, Héctor. Mirá, yo cada vez que hablamos, más o menos terminamos en este tema, y te digo, la vaca siempre paga las cuentas. Gracias, Víctor, y comparto. Enseguida continuamos. El evento de la Bolsa de Cereales tuvo un soporte fundamental a través de la empresa Agrofarma, con cuyo titular, Ricardo Capese, estamos ahora conversando. Ricardo, la verdad que felicitaciones por esta iniciativa, parece muy oportuna, muy interesante, en un momento en el que estamos frente a una nueva campaña agrícola y a un fin de ciclo y el inicio de otro. Bueno, sí, la verdad que sí, muchísimas gracias. Nosotros venimos hace tiempo trabajando en este tipo con el Foro de Anticipación Estratégica, y es algo que queremos repetir. Nos parece muy interesante, nos enriquece a nosotros también. Yo personalmente me gusta escuchar porque uno sale de la visión cortoplacista y mira un poco más, y creemos que es un aporte más que se le da al productor para poder tomar decisiones. Sobre todo que en el campo las decisiones son todas de largo plazo. No hay una de corto plazo. Lo que tocamos hoy recién dentro de unos años, y a veces, como recién conversábamos con otra gente, tal vez cuando llegan, que hoy se ponen a invertir, cuando llegan ya no es rentable por los ciclos. Entonces, bueno, esto es un aporte que tratamos de dar para que podamos estar todos mejor. Todos vivimos del campo. Todos del campo y de las distintas actividades, porque hoy, bueno, tenemos un informe agrícola, un informe ganadero, que es lo que más vincula con Agrofarma. Sí, lo que más nos toca, parece que la ganadería tiene un poquito de viento de cola, era hora que le llegue, y sí, creo que vamos a andar bien, Estamos, sí, obviamente la situación es mejor, es una salida para la agricultura, quienes tienen planteos mixtos, porque hoy es negocio convertir los granos en carne, pero también a la ganadería hay que mirarla con una visión de alta tecnología. Sí, eso está casualmente, sí, el que no invirtió o no piensa invertir, mejor que no entre. Hoy en nada se puede estar sin inversión. Se acabó la época del año 50, donde seguíamos ordeñando la vaca, la leche. No, ya no. Ahora hay que ponerle mucho dinero
y esperar tranquilo, y los rindes no van a ser los rendimientos lo que era antes. Pero bueno, estamos para eso, otra cosa no se puede, pero es así en el mundo. Sigan por favor con este tipo de eventos que son muy enriquecedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y ustedes espero que nos sigan acompañando, así lo difundimos. Es algo muy lindo. Gracias. Estamos haciendo esto, difundir las cosas que suceden. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora con Hernán Fernández, analista de mercado de granos de la firma CENI, quien nos acompaña habitualmente para analizar cada vez que hay algún evento o alguna situación, cuáles son las repercusiones y qué es lo que está pasando. Lo último fue el viernes anterior un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, muy esperado, porque el informe de mediados de septiembre es el que marca un poquito lo que se espera, la tendencia ya con la cosecha entrando, ¿no? ¿Qué arrojó este informe? Bueno, lo primero y digno de comentar es que subieron rendimientos estimados promedio para Estados Unidos en soja. Sí. Casi por una curiosidad profesional, yo me paro delante de la pantalla a las 13 horas de cada informe a ver cómo reaccionan los precios. Inmediatamente hubo una baja más que importante, del orden de 7, 8 dólares, que después con el correr de los minutos se fue revirtiendo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucedió? En la práctica se subieron los rendimientos estimados. Ahora, si uno mira la hoja de balance, como le llaman los norteamericanos, de oferta y demanda de soja en Estados Unidos, el balance sheet. El balance sheet, se terminaron reduciendo los stocks finales. ¿Por qué? Porque es verdad que subieron rendimientos, es verdad que subió la producción estimada, pero la oferta total cayó porque redujeron al mismo tiempo los stocks iniciales. Por otro lado, subieron un poquitito la demanda, específicamente la demanda para molienda interna. Resumen, bajaron 500.000 toneladas los stocks finales. ¿Y a dónde fue eso? Y la verdad que fue un maquillaje, digamos, en términos de números de hoja de balance, porque demasiado no modificó la cosa. Lo que miran los fondos especulativos suele ser la relación stock-consumo, que siempre en términos académicos decimos que es menor, cuando es menor al 10% ya empieza a ser un factor alcista. En este caso pasaron de 12,5 a 12,1%. Ahora, no quisiera estar en el pellejo del trader que dio la orden de vender en ese momento y salió y bajó, y lo bien que le debe estar pasando el que esperó que baje y compró ahí. Sí, yo creo que es una cuestión de parámetros. Para entender un poquito cómo funciona esto, ellos le llaman los algoritmos. Cargan determinados parámetros, a veces con rendimiento, por ejemplo. Si el USDA dice más de tanto, vendé. Si dice menos de tanto, comprá. Y lo cargan en la máquina y la máquina acciona sola. La realidad es que el rendimiento subió, pero la hoja de balance fue alcista, entre comillas. Claro. Llevándolo a la práctica, me animo a decir que en soja nada cambió. Neutro. Neutro, en términos reales. ¿Y en maíz? Y en maíz ahí quizás un poquito más positiva la historia, hubo una reducción un poco más importante de rendimientos, hubo reducción de stocks iniciales, con lo cual la relación stock-consumo cayó de 12,5 a 11,1. Se redujo más que en soja, tampoco cambia demasiado la historia. El punto es ver ahora, de acá en adelante, cuando se empiezan a expresar los rendimientos reales y dejemos a los estimólogos un poco de lado, qué es lo que sucede en términos de precios y de hoja de balance. ¿Qué otros factores pueden modificar el panorama que, según lo que está pasando en Estados Unidos, donde ya está entrando la cosecha y aparentemente el clima no puede hacer mucho más, ni a favor ni en contra? Por ahí algunos decían que no está lloviendo ahora y que esa falta de agua o falta de humedad puede afectar el llenado de grano en soja en algunos lugares. Yo creo que eso nuevamente va a ser neutro. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Y el gran punto acá, y que está pesando de manera importante, sigue siendo el mercado financiero. Independientemente de esta relación de oferta y demanda, que en resumen podemos decir que para Estados Unidos estamos un poquito sobrados de mercadería. En términos financieros hay que ver qué cosas pasan. El nexo entre la oferta y la demanda de mercadería física y el mundo financiero son esos famosos fondos especulativos. Que al día de hoy, lamentablemente hay que decir que en nuestros productos agrícolas están todos apostando a la baja. ¿Qué significa apostando a la baja? Más vendidos que comprados.
No nos olvidemos que el fondo especulativo, ¿qué hace? Si apuesta a la baja, vende en el mercado de futuros buscando recomprar más barato y llevarse la diferencia al bolsillo. Sí. Hoy en maíz, en trigo, en soja, en harina de soja y en aceite de soja están apostando a la baja. Están todos vendidos. Exactamente, para ser bien específico. Sí. En harina de soja están comprados todavía, sí, pero vienen saliendo en las últimas 6 semanas. Sí. ¿Tá? Ahora, esta semana tenemos un informe que puede no ser menor para lo que es el mundo financiero, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, y anunciando qué va a hacer con sus famosas tasas de interés. Sí. Que para resumirlo y simplificarlo, no nos olvidemos que desde fin de 2008, las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, vienen en 0,25% anual, prácticamente cero. ¿Para qué hicieron esto en ese momento? Porque tenían un desempleo de cerca del 10%. Para reactivar. Quería que hubiera plata barata, crédito barato y reactivar la economía y bajar el desempleo. La verdad que no han logrado. El parámetro que ellos habían fijado era 6% de desempleo, hoy están en 5,1%. Con lo cual, en términos numéricos, según su panel de control, digamos, estarían para subir tasas. Según su INDEC, que es un poco más confiable por ahí que el nuestro. Correcto, correcto. Ahora, estamos en el medio de toda esta semana de los chismes de un lado y de otro que dicen van a esperar un poquito más o van a subir. ¿Qué pasa si sube? Ahí va, para que le quede claro a quienes están escuchando. En términos concretos, si esta señora anuncia una suba de tasas de interés, lo que sucede es que buena parte de la plata que todavía está invertida en nuestros productos, parte suele ir a posicionarse en un negocio que suele ser interpretado como de nulo riesgo, de muy bajo riesgo, que podrá ser bonos del Tesoro de Estados Unidos o plazos fijos en Estados Unidos. Que en lugar del punto 25 pueden dar el punto 50. Sí, que para nosotros suena una estupidez, pero es un incremento del 100%. Sí. En Estados Unidos, donde hay 4 estaciones de servicio en una esquina, la gente hace cola en una donde vale 1 centavo menos el galón. Totalmente. Entonces, en resumen, que dejen las tasas iguales puede ser por lo menos una no mala noticia, que suban tasas de interés sería una noticia negativa adicional. Para este mercado. Sí. Bueno, ¿y por casa cómo andamos? Y por casa me tocó, como yo siempre le cuento, en mis recorridas estuve en Tres Arroyos y Azul ahora con grupos de productores y lamentablemente la noticia es que no hay noticias, reina la incertidumbre, todos los presupuestos son negativos, salvo cebada nueva, hay que decirlo. En campo arrendado todos los productos hoy dan negativo, con algunos extremos en el maíz de primera, por ejemplo. El productor falto de liquidez, buscando el financiamiento lo más barato posible en este contexto. Sí, nadie apuesta a que con el cambio de ciclo pueda venir algo mejor, que seguro que viene, pero es como que la gente trabaja con los datos de hoy. Exactamente, y un poco una sugerencia concreta que yo no me canso de dar en este contexto, es que en función de la incertidumbre que reina, tratar de ser bien conservadores en términos empresarios, y me hacían la pregunta que da vuelta siempre en las charlas: Hernán, tengo soja disponible y me están ofreciendo financiamiento al 30% en pesos anual. ¿Qué hago? Podría vender un poquito de disponible, y yo prefiero, en este contexto, vender soja disponible en los precios que tenemos hoy, que para el mundo están sobrevaluados, porque tenemos esa demanda llamada Rosario, que endeudarme si no tengo la necesidad. Lamentablemente la mayoría de las empresas, sobre todo en campo arrendado, necesitan endeudarse. Sí. Con lo cual yo trataría de ser lo más conservador posible en este contexto. Que ¿Vos pensás que tomar crédito al 30%, a pesar de lo que pueda modificarse luego, es de riesgo? Es que reina la incertidumbre, y el año pasado, me remito a la campaña pasada, no hace 10 años, y los productores, la mayoría, sienten cuando uno recuerda esto. En enero de 2014 se produjo esa devaluación de 6 pesos a 8. Sí. Todo el mercado, en Argentina en general y en nuestro negocio en particular, se apostaba a una nueva devaluación. Sí. Entonces se decía, endeudarme al 25-28% en pesos me va a quedar barato. Sí. Como esa devaluación no llegó nunca, fue carísimo. Las empresas se financiaron carísimo en dólares. Sí. ¿Tá? Entonces, los productores que se dieron cuenta, lamentablemente, de eso, en esta nueva campaña están siendo un poquito más meticulosos. Pero bueno, a veces la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos hoy con estos jugosos comentarios, alerta.
Y bueno, nosotros vamos a continuar enseguida aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo la industria verde. Hemos visto el panorama internacional, un poco con lo que conversábamos del evento de Agrofarma. Luego con Hernán Fernández vimos las repercusiones del último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con lo cual configuramos un panorama de cómo está la cosa afuera en general. Vamos a ver ahora, porque este es un año donde termina un ciclo y se inicia uno nuevo, con mucha incertidumbre todavía, pero en algún lugar estamos parados. Por eso hemos invitado a Leo Sarquís. Él pertenece a él es, digamos, ingeniero agrónomo, un profesional que se ocupa de la consultoría agropecuaria a través de Confiagro, y además pertenece a la Mesa Agropecuaria del PRO. Entonces, queríamos ver un poco cuál es la propuesta, digamos, frente a esta situación donde sabemos que de afuera mucho no podemos esperar para que esto mejore. Lo de afuera no podemos impactar, tenemos que hacer nuestros deberes, ¿no? Bueno, gracias, Héctor. Primeramente, nosotros dentro de lo que es la Mesa de Agro del PRO, en abril del 2014 ya pusimos por escrito, si querés, y planteamos a la sociedad las 13 propuestas para la agroindustria que el PRO muestra como posibilidades en relación a ver si cuando Mauricio Macri sea presidente, supongamos, ¿no? Pero esto es todo un trabajo que viene de muchos años anteriores, y ahora lo que hicimos es pusimos 13 propuestas, de las cuales cada una tiene un montón de ítems adentro, pero la verdad es que tiene lo clásico de obviamente el sacar los ROEs, el bajar las retenciones, o mal llamadas retenciones, sino derechos de exportación para los principales cultivos inmediatamente, salvo la soja, que lo tenemos que hacer gradualmente. Tiene toda una reforma impositiva importante que tiene que ver todo con la macro también, el tema de acciones en infraestructura, el tema de carnes, el tema de lechería, el tema de ley de fomento, el tema de comercio exterior. O sea, Argentina yo creo que ha perdido en los últimos 12 años innumerables oportunidades de ganar mercados o estar presente con los productos de valor que nosotros hacemos en el mundo, ¿no? No queríamos exportar. No queríamos exportar, y si querés, fecha concreta, el 8 de marzo del 2006, cuando Moreno cierra las exportaciones de carnes, lácteos y granos. Kirchner, no Moreno. Claro. Todo el gobierno, si querés, a partir de ahí empezamos a tener los problemas que vinimos en caída libre cuando toda la región está en una suba ascendente, ¿no? Entonces, uno mira esa foto y dice, van a ver, tenemos que ser muy tontos para no aprovechar eso, ¿eh? El famoso verso de cuidar la mesa de los argentinos, la destruimos en vez de cuidarla. Suma, ¿no? Cero. En lugar de incrementar la producción para atender al mercado y atender al consumo interno, dijimos, no, esto es lo que hay y lo ponemos acá. Después cuando te enterás que estos días el presupuesto para este año, de lo que se refiere a seguridad alimentaria, se ha bajado en vez de subido, decís, bueno, evidentemente el tema de las cosas importantes que tiene que ver con la agroindustria, y la agroindustria no tenemos que olvidar del impacto que tienen todo lo que son todas las provincias argentinas, salvo alguna que tenga más turismo que agroindustria, evidentemente no está en agenda. Ahora, lo preocupante es que no esté en agenda, cuando en el mundo la demanda y la producción de alimentos es creciente, ¿no? Bueno. Una de las preocupaciones, y que se vio muy activa María Eugenia Vidal, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en el marco de las inundaciones, fue su presencia en Luján, en las zonas problemáticas, ¿no? Y ahí se desnudó un poco la falta de obras, más allá de la concepción de esas obras, que yo creo que es un tema que hay que reevaluar y hay que rediscutir. Pero frente a eso, ¿qué panorama tenemos? ¿Cuánta plata hay para hacer lo que no se hizo, más allá de llorar sobre la leche derramada? A ver, si querés concretamente, siempre se habla del plan maestro de la Cuenca del Salado, ¿no? Sí. Ese plan tiene una aprobación de hace un montón de años, existe un presupuesto que no se adjudica directamente a ese cumplimiento, depende del Fondo Hídrico Nacional, no del Fondo Hídrico Provincial, no existe un Fondo Hídrico Provincial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para hacer las obras de las etapas del Salado hay que pedirle plata debido. Entonces, a partir de ahí ya tenés un problema. Y ahí modificaron el concepto de saneamiento y lo llevaron a hacer cordón vereda y cloacas. Exactamente, entonces tenés un montón y se mezclan los humedales con los problemas realmente. Humedales, claro. Es una palabra que yo quiero erradicar. Esa es una palabra muy interesante, porque humedales, cuando ves la denominación, no tiene absolutamente nada que ver de lo que pasa realmente en lo que es básicamente la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando vos tenés las 5 etapas del Plan Maestro del Salado, se empezó al revés, cuando se empezaron a adjudicar y a realizar. Hay 2 etapas que son las últimas, que una está completada
casi completada, y la otra está al 25%. Y las otras 3 todavía no están ni empezadas. Seguro. Ahora, hubo todo un trabajo en una consultoría internacional que aprobó todo este tema, y la razón por qué no se hace, desde abril del 2010 que no se hace nada. Entonces, ahora, ¿y eso qué pasa? ¿Te acordás las famosas inundaciones del 2012? Sí. Hubo localidades que se salvaron de la inundación y otras localidades se perjudicaron producto de que estas se habían salvado. Sí. Ahora, cuando tenés un plan realmente bien hecho, no tiene por qué una localidad saneada perjudicar a la otra. Bueno, Sí. eso es lo que está pasando hoy día. Sí. Y tenemos un problema, en octubre probablemente haya más agua, o sea, hay precipitaciones ya que se están estimando que van a pasar. Digo, bueno, evidentemente hay toda una desidia. Va a haber mucho para hacer en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que sí, la provincia de Buenos Aires es un motor enorme, pero es un motor disparador a que las cosas... A ver, y las cosas se pueden hacer no bien, muy bien. Sí. La plata existe, no es que no está la plata existe, está mal utilizada, que es otra cosa, ¿no? Y además tenemos otras, actividades en la propia provincia de Buenos claro. Aires, por supuesto en todo el país, pero si uno ve lo que es el cinturón hortícola de La claro. Plata, de Mar del Plata, ¿no es cierto? Abasteciendo al consumo, en un caso al consumo global. Mira, te pongo un ejemplo concreto. Uno para analizar lo que es la fruta y horticultura en la Argentina. Primer punto, ahí obviamente tenemos que hablar de cuál es la razón principal por qué hoy existen todavía los derechos de exportación o mal llamadas retenciones a las economías regionales. Entre 5 y 10% que siguen, y la verdad que los pobres productores de lo que es la fruta y horticultura están absolutamente... Con tipo de cambio atrasado y retención. Olvídate. Ahora, cuando uno mira qué pasó en el mundo, y no hace falta irse ni a Asia ni nada, vamos acá al lado. Chile hace 17 años estaba peor que nosotros en lo que es la horticultura. Sí. Peor significa un mercado central mucho peor que el nuestro, manejado de una manera, con un solo mercado concentrador. Hace 17 años tomaron una decisión estratégica de decir nosotros tenemos que producir buenos alimentos al mundo. Y como vamos a tener excelente calidad de sanidad, de trazabilidad, de genética, eso es lo que vamos a comer. Sí. Entonces los chilenos ¿qué hacen? Hoy comen el remanente de la exportación. Conclusión, hoy Chile exporta el 66% de las hortalizas que produce, Argentina exporta el 6%. Chile tiene 133.000 hectáreas de horticultura en todo su país, dividido por regiones, y en cada región, de las 12 regiones que tienen, Chile, vos mirarlo como un tubo, producen eficientemente lo que tienen que hacer. De las 133.000 hectáreas, 36.000 son de tomate. Y ellos exportan tomate de alta calidad. Nosotros producimos lo mismo y no exportamos nada. Es una decisión política. A ver, la pregunta es, ¿se puede hacer? Obviamente se puede hacer, y se puede hacer rápidamente. Eso no genera empleo. No, te genera empleo. Hay casi 800.000 personas, ¿no?, que pueden trabajar acá en eso. Y la voz, notable. 800.000 personas. Qué impresionante. Hay dentro de la mesa, ¿cómo funciona la mesa agropecuaria de...? A ver, si querés estamos todos como lugar físico a través de lo que es la Fundación Pensar. Somos más o menos 3, 4 técnicos que estamos bastante dedicados. Ricky Negri que coordina, Willy Bernaudo, yo. Después hay un grupo de economistas también que nos ayudan en la mesa, y después está la mesa ¿Economistas política. que entienden el agro? Porque... Economistas en los cuales está muy buena la pregunta, que hay que explicarles en forma permanente, economistas de los conocidos que vos podés conocer del espacio, que hay que explicar, ellos conocen obviamente el sector, pero hay que explicarles la razón por las cuales las medidas que nosotros proponemos pensando en el sector tienen que ser aprobadas o consensuadas de esa manera, ¿no? Sí. Porque depende un economista que tenga que ver con la recaudación, te va a decir, no me saques la retención en tal cosa porque necesito recaudar, y vos le tenés que explicar las razones, y lo entienden. Si querés recaudar vas a tener que liberar un poco. Con lo cual te diría que algo bueno que tiene este espacio es ese diálogo permanente entre las mesas, ¿no? Entonces, con lo cual, viste, sacás medidas o sacás programas o planes o propuestas, si querés, con muy buenas posibilidades de concreción después. Uno de los grandes dramas que tiene este país es que, bueno, ahora en los últimos años y a partir de la 125 y del boom de los precios agrícolas, se interesaron un poquito más los economistas sobre el agro. Pero hasta ahora economía agraria era una materia optativa en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Así que a mí me ha tocado batallar un poco con eso, y muchos que han venido a decir, bueno, a ver, explica un poquito cómo es. Así que, está bueno que ahora se puede interactuar. Es que yo creo que la oportunidad es tan grande, y evidentemente el motor que sale más rápido para poner la economía en marcha de este país es la agroindustria, ¿no? Yo no tengo dudas, y a medida que vos vas trabajando con equipos,
ninguno deja de tener dudas, ¿no? Cada vez que hubo una crisis... sí, pero la idea es que el agro no sirve para sacarle plata, sino que el agro sirva para poner en marcha, si querés, la economía del país. Es una parte importantísima de la economía, no es la única. La parte de energía obviamente va a tardar más tiempo, el día que energía se acomode también va a ser muy importante, pero hoy con el agro rápidamente salís a competir, yo digo, ¿no? en mi breve experiencia, porque soy un tipo muy joven todavía. Sí, igual que somos jóvenes los dos. Fue después de Malvinas, se salió con el agro, porque Alfonsín, que asume como primer presidente de la democracia, de la recuperación de la democracia, viene con un pan abajo del brazo enorme, 2 cosechas de trigo en una, 16 millones de toneladas. Sí, claro. La crisis del 89-90, con la cual Alfonsín se va, también se empieza a resolver en los primeros años del menemismo con un campo que reacciona. Después viene la revolución y el crecimiento fenomenal, hasta la crisis del 2002-2003. Ahí llega la cosecha, y lo que parecía que era a 3 meses de la crisis de enero, ¿no? Llega la cosecha de soja y de maíz, se arranca la venta de Hilux, y qué sé yo, arranca la industria automotriz, arranca todo. Claro, y a los 2 años le estamos pagando la deuda del Fondo Monetario. Ahora creo que estamos frente a una nueva oportunidad. Esta vez no va a haber un pan abajo del brazo porque han dejado el campo exánime. Pero el año que viene me parece que venimos con un aluvión de producción agrícola. Yo estoy convencido, no creo que eso. Evidentemente ya los precios de los commodities no van a ser lo de antes. Es una fantasía que la gente... Pero eso hay que explicarle también a la gente que no tenga que ver con la agroindustria, ¿no? O sea, hoy... este gobierno no hizo nada para que la agroindustria del país esté bien. Tuvieron la suerte que durante muchos años de estos 10 años de la década perdida, como yo digo perdida porque no se aprovechó de verdad lo que tenía que pasar, los precios volaron. Ahora, hoy día, si Argentina hiciera los deberes que teníamos que hacer, si tuviéramos un dólar competitivo, si hiciéramos los deberes en el tema de análisis de costos concretos, pues también de nuestro sector falta bastante profesionalismo y hay mucho que hacer internamente, tranqueras adentro también. Hay mucho para trabajar ahí y la oportunidad es enorme. Ahora, hoy la gente dice, no, la soja a $300 no da. No lo sé. Hoy no da, obvio, hoy no da ningún cultivo agrícola. Con derecho de exportación. Con derecho de exportación y con ROEs y con todo lo que se te ocurra, con el dólar como estamos y usando un dólar, vendiendo la producción con un dólar a 8 con suerte y comprando insumos a 13, obviamente no va a dar nada, la carga impositiva es terrible. O sea, hoy hay un montón de cosas que hay que estar revisando como para... Pero la demanda existe. Vos vas al mundo, es decir, China es demandante de lácteos de una manera increíble. Y hace poco me enteré de una muy buena que vinieron de la India a buscar vegetales, ¿no? Necesitaban achicoria, lechuga, verdes, y nosotros no teníamos para venderles. Ahora, la oportunidad está, obvio que está. Y si nosotros hacemos las cosas programadas, más aún. Así que yo creo que tenemos una oportunidad enorme. Creo que la oportunidad de la gente es pensar realmente qué queremos nosotros a partir del 25 de octubre. Y hay mucha gente que trabaja muy bien para hacer las cosas bien, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Que llegue el mensaje. Muchas gracias. Ojalá. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Y enseguida continuamos en esta edición del Campo en la Industria Verde. Continuamos en el Campo de la Industria Verde, ahora en el espacio que compartimos habitualmente con Jorge Castro. Y Jorge, esta caída de los precios de los básicos alimenticios, de los granos y demás, está provocando toda una serie de movimientos y de, digamos, preocupación en el gran contexto internacional. Claro. ¿Qué pasa en el plano micro, digamos, con las empresas que se ocupan de tradear estos productos? Bueno, lo que está sucediendo, Héctor, es que mientras hay una caída en el precio de los alimentos en el mercado mundial, según el índice FAO, de más de 30% en el tercer trimestre de este año, que es el nivel más bajo de los precios de los alimentos en el mercado mundial desde el año 2009 en adelante, al mismo tiempo, esto está acompañado de otros fenómenos, que es el hecho de que una de las 4 grandes compañías que comercian los commodities agrícolas en el mundo, en este caso Cargill, ha mostrado también en este tercer trimestre un aumento del nivel neto de ganancias de más del 30%. Lo que falta agregar es que estas ganancias netas de más de 30% que ha logrado Cargill
se deben fundamentalmente a una sola actividad de este conjunto empresario, que es la principal empresa de commodities agrícolas del mundo. Y proviene del incremento de la provisión de granos y la venta de carnes del sector especializado de la empresa en la producción de carne en el mercado mundial. Sobre todo lo referido a una operación que en este momento tiene de producción de carnes, que tiene Cargill desde Australia hacia China. Una operación propia de carnes, porque Cargill es uno de los grandes operadores de carne de Estados Unidos. En Estados Unidos. Acá estuvo, pero... Acá estuvo, pero esto tiene que ver esencialmente con la operación de carnes de Cargill en el mercado asiático. Sobre todo las operaciones de carne de la producción de cárnica de Cargill en Australia, que se destinan al mercado chino. Es de aquí donde ha surgido este nivel, este aumento de más de 30% de sus ganancias netas en el tercer trimestre de este año. Qué increíble. Bueno, incompatible con todo, o sea, China y Oriente en general, los mercados asiáticos han sido la aspiradora de los básicos para producir carne. Exactamente. Pero además son también una aspiradora de carnes. Exactamente. Generando este nivel de ingresos. Exactamente. Atrás de esto lo que hay es el siguiente dato que también lo establece la FAO. Y es que en los últimos 3 años la demanda de carne doméstica en China ha aumentado 5 veces. 5 veces en 3 años. Esto hace que el incremento del consumo de carnes en China y en general de proteínas cárnicas, porque hay que sumarle todo lo que se refiere a la producción de la industria histícola, esté en un periodo de incremento sustancial de carácter sostenido que probablemente lleve en los próximos 10, quizá 15 años. Hay una situación que es interesante, que es que si nos vamos un poquito para atrás, pero no muy lejos, hace 15, 20 años, la mitad de los granos se destinaban a la alimentación animal. Eso es. En poco tiempo más, la alimentación humana directa va a ser mucho menos. Mucho menos. Y como siempre, la agricultura norteamericana es la que va marcando la pauta de estas tendencias de futuro. Hoy la producción de granos destinada a la alimentación humana en Estados Unidos es menos del 10% del total. En el mercado mundial en los últimos 30 años, en los últimos 10 años, el 30% de los granos producidos en el mundo fue destinado a la alimentación humana. En los próximos, a la alimentación animal, perdón. En los próximos 10 años sería el 70% de la producción de granos en el mundo la que se destinaría a la alimentación animal. Maíz, sorgo, granos forrajeros en general. Eso es. Y harina de soja. Exactamente, exactamente. Encabezados, esta producción de granos destinados a la alimentación animal por un complemento fundamental para la alimentación animal, que es la harina de soja. Que en este periodo de los próximos 10 años aumentaría una cifra que se estima, un porcentaje que se estima en más del 36%. Es así, esto viene creciendo, pero lo notable además es que la Argentina, sin mucho plan que digamos, se ha especializado en granos forrajeros, maíz y sorgo, que son los dos en conjunto duplican a la producción de trigo, y soja. O sea que estamos siguiendo el camino de esta demanda global motorizada fundamentalmente por China. Exactamente. Y el papel entonces que tiene la producción agrícola argentina más la producción agrícola brasileña en lo que se refiere a la provisión de granos para la alimentación animal a China es cada vez más importante. Es así, está tan claro. Pero por eso muchas veces uno dice, la Argentina se está sojizando y los riesgos que involucra esto y demás, que existen y demás. Pero por otro lado, si lo miramos con otra óptica, estamos viendo que en esto nos hemos alineado con la demanda. Exactamente, con la demanda, porque lo que está ocurriendo en China es una gigantesca transición dietaria. Es el vuelco masivo de su población de 1.340 millones de habitantes al consumo de proteínas cárnicas.
que involucra lo que venían comiendo de antes, que es cerdo, pero le suman el pollo con el famoso Kentucky Fried Chicken y todas esas cadenas, y ahora la carne vacuna, que es un poco la etapa superior de todo esto, ¿no? Exactamente. Carne vacuna que se convierte cada vez menos en un commodity a colocar en el mercado y se transforma cada vez más en un producto de lujo. Y los australianos lo están viendo primeros porque además están un poquito más cerca geográficamente e históricamente. Exactamente. Gracias, Jorge, por estos aleccionadores comentarios en un contexto que acá vemos a veces un poquito pesimista, digamos, pero que está marcando que hay un camino, y ese camino tiene lógica porque esta es tracción por la demanda. Exactamente. Gracias, Jorge, la seguimos la semana que viene y nosotros enseguida continuamos. Creo que hemos podido ofrecer un panorama bastante rico de lo que está ocurriendo en el mundo, de los productos agropecuarios, cómo está la situación de la oferta y la demanda de alimentos. Y hay un hecho central sobre el que quiero acentuar un poco la reflexión en esta edición del Campo de la Industria Verde, que es que a diferencia de lo que ha ocurrido en otras etapas de nuestra historia reciente, digamos, a fines de los 80, a fines de los 90, donde lo que mandaba un poco era la sobreoferta de básicos agropecuarios, sobraba carne, sobraban lácteos, había bancos de manteca en la Unión Europea, había barcos cargados con granos listos para partir a cualquier lugar a regalarlos, afectando tremendamente a las posibilidades de los países que vivían de sus exportaciones agropecuarias, como la Argentina, lo cual dio lugar a la creación del grupo de Cairns y dar la batalla memorable en la ronda Uruguay del GATT. Bueno, todo eso desapareció. No hay excedentes, no hay grandes stocks. Hay solamente un pico de oferta en un momento en el que se pegaron varias cosechas muy buenas, pero contemplemos que la demanda, y en este caso la demanda china, se está duplicando cada 7 años. Quizá ahora lo haga cada 10 años, pero de todas formas no se frena la demanda de gente que ha mordido la carne, ha pecado, y de eso no se vuelve, como hablábamos con Jorge Castro, la producción de básicos agrícolas se orienta cada vez más a los productos que requieren los animales, cuya población crece en forma geométrica. Eso es lo que nos da la pauta de que estamos frente a una onda larga de demanda firme y una oferta que coyunturalmente ha crecido, pero que seguramente no va a poder sostener una tasa de crecimiento acorde con el de la demanda. Y eso genera una perspectiva de la que todos desde el sector nos tenemos que volver a convencer para hacerle una oferta a la sociedad para que a su vez eso vuelva en mayor confianza respecto de lo que puede hacer el campo por el conjunto de la economía nacional. Hasta la semana que viene.